una nueva convertibilidad. Antonio Aracre, recordó, ex CEO de Syngenta Latam, una de las empresas dedicadas a la genética y semillas más importantes del mundo, ex asesor de Alberto Fernández, Sí. ¿recordás que duró muy poco poco tiempo? en No el me acuerdo qué fue lo que Ministerio dijo, de se mandó una declaración Innovación, y lo limpiaron y Sí. luego se convirtió en furioso defensor del gobierno, sobre todo en C5N. En C5N lo tienen como vocero de las ideas del presidente. Pero bueno, tiró esto que aparentemente mañana martes va a hacer esa ratificación para que aquellos que no tuvieron la suerte como nosotros de ya peinar canas y saber lo que es la convertibilidad, vamos a recordar un poco lo que fue. Vamos con las placas. Año 1991, Fede, si podés poner ahí la presentación. ¿Vos te acordás de qué es lo que veníamos? Veníamos 89 hiperinflación, 90 hiperinflación y un dato, estas manos que se alcanzan a ver acá, y esta fue una foto muy conocida, acá la corté porque quería hacer foco acá, un peso, un dólar, esto fue así para mucha gente, aunque no los recuerden, las nuevas generaciones, el sub 30 prácticamente no se acuerda de esto, el sub 30 no se acuerda de esto. Fue el régimen cambiario que durante 10 años eliminó, o más de 10 años eliminó, 11 años prácticamente, eliminó la convertibilidad, la inflación en Argentina. ¿Cuál era el escenario previo? Sí, veníamos en el 89 con una hiper de más del 3.000%, 1990 más de 2.300% la hiperinflación. Yo me acuerdo, tenía 9 años acá y mi viejo almacenero, entonces era ir a comprar lo que conseguías y estoquearte. Esa era la estrategia. Y en el 91 estábamos con una inflación ya más controlada del 91, del 84% anual, y acá se anuncia la convertibilidad. Un peso, un dólar. ¿Cuáles eran los lineamientos? En realidad eran 10.000 australes. 10.000 australes, un peso, claro. Un peso, un dólar. Le sacaron 4 ceros a la moneda. Claro, ese fue el tema. La paridad fija 1 a 1, un peso convertible equivalía exactamente a un dólar estadounidense por ley. Había una variación de compra y venta, pero eran centavos. Pero eso era la evaluación. Vos tenías un peso, vos ibas al banco y decías, che, ¿quiero un dólar? Sí, toma, un dólar. Sí, vos ibas a Uruguay y te lo vendían a 95 centavos. Sí, nada. sí, era ínfimo. El Banco Central debía respaldar el 100% de la base monetaria con reservas en oro y en divisas y solamente podías emitir si aumentaban las reservas internacionales del país. Si vos comprabas como Estado dólares, podías emitir pesos. Más pesos. ¿Qué pasó en ese momento, en la década del 90? Bueno, hubo un par de golpes importantes. Primero, el precio de la soja nunca despegó como despegó la década siguiente, con lo cual las ventas del país afuera eran bastante escasas. El Estado se deshizo de un montón de activos, entre ellas las empresas estatales, las telecomunicaciones, etcétera, privatizó, eso fue un ingreso de dinero. Y después hubo 2 episodios graves. Uno de ellos fue, el primer golpe fue el efecto tequila, que fue una crisis en México, y luego en Brasil, que también devalúa Brasil, termina restándole competitividad al peso. Bueno, se inició el 1 de abril de 1991 con Carlos Saúl Menem en la presidencia y Domingo Felipe Cávallo, el cordobés Domingo Felipe Cávallo, en el Ministerio de Economía. El objetivo fue frenar la hiperinflación y logró una estabilidad inédita. De hecho, había deflación. En los últimos años había deflación. En el gobierno de la Rúa. En el gobierno de la Rúa los precios bajaban de un mes a otro porque estaba literalmente todo parado. Nada. Cuando termina la fecha de función oficial, fue el 6 de enero de 2002, fue derogada por el Congreso en la presidencia de Eduardo Duhalde, pero si uno quiere cerrar el ciclo, el ministro de Economía, cuando cae la convertibilidad, era nuevamente Cávallo, que lo llama Fernando de la Rúa en la crisis, después de que cae López Murphy, que duró 15 días, lo llama como para decir, bueno, ya está, traigo el padre del modelo para mantenerlo. Y inventa, ¿te acordás? Unos meses antes, una canasta de monedas. En vez de, la convertibilidad ya no era un peso, un dólar, sino era una mezcla con el euro, que también acababa de salir. Eso terminó con Corralito y con todo lo que vino después. Mucha gente que perdió todos sus ahorros en el Corralito, lo especificaron, etc. Y ahí empieza el cambio de tipo flotante que durante unos años, hasta el 2006, se mantuvo la estabilidad de cambio y desde 2007 para acá empezó la inflación que se fue descontrolando año a año. Eso es más o menos para que tengamos una pequeña clase histórica de entender lo que fue la convertibilidad en Argentina. En ahora Luis Seco, que es economista. A ver si nos puede ayudar a explicar si existe en condiciones para reeditar esto.
Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Posta. No. Sí, fueron muy completos en la presentación. Tengo algunas observaciones, nada más menores, pero que no son triviales. La primera, lo que mencionaba sobre los shocks externos y las crisis externas, cómo nos afectaron, es clave, es fundamental. El tequila fue temprano, de esa salimos bastante bien, pero después la combinación de la crisis de Asia en 1997, Rusia en 1998 y la devaluación de Brasil en 1999 dejó muy en claro uno de los aspectos de un tipo de cambio muy rígido como la convertibilidad. El efecto vodka y el efecto caipirinha, así los íbamos conociendo. El efecto Asia, algunos lo llamamos el efecto sake, pero como no fue en Japón, no era muy oportuno. Pero sí, mejor que no contemos que vivimos todo eso, porque nos van a sacar las cuentas y van a dar claramente la edad. Yo era un adolescente. No, yo era un pibe, yo no me acuerdo casi nada. A mí me lo contaron. Pero volviendo al tema, lo que demostró la convertibilidad en ese momento es, primero, el tema de la exposición a los shocks externos. Vos perdés grado de libertad, perdés colchones, ¿no? La política monetaria y la política cambiaria no se pueden usar para responder a un shock. El segundo elemento, que no, por ahí me distraje y lo mencionaste, es que aquella convertibilidad tenía un defecto muy fuerte, que era la cuestión fiscal, ¿no? O sea, teníamos un déficit fiscal, mencionaste los ingresos por privatizaciones, muy importante, porque eso te dieron cierto aire fiscal, pero cuando desaparecieron esos ingresos, el déficit estaba ahí y la gran pregunta era cómo se financiaba ese déficit. Perdón, si mal no recuerdo, la reforma constitucional de 1994 establece la necesidad de un pacto fiscal con las provincias que apuntaba también a reducir ese déficit, que nunca se sancionó. Sí, era parte de una de las tantas reformas en aquella época, se llamaban de segunda generación o reformas estructurales, que nunca llegaron. Por diversos motivos, yo creo que uno fue la búsqueda o la ansiedad implícita de Menem en aquellos años por su segunda reelección, ¿viste? Tratar de no generar mucho ruido. Incluso, no lo mencionaste, pero un tema que muchos de que estábamos, ya nos ocupamos de estas cuestiones de política económica en aquellos años. Argentina estuvo a un tris de dolarizar en el año, yo diría para el 97, 98. Pedro Pou había iniciado las negociaciones con la Reserva Federal de los Estados Unidos, parecido a estas con el Tesoro, en cambio con el Banco Central norteamericano. Y había casi un acuerdo en dolarizar. De hecho, el que tomó la decisión de no hacerlo fue Menem, y me parece que no lo hizo por ese motivo. Y tercer elemento, me parece importante. O sea, que no primero, lo hizo, ¿por qué? Pero que no te lo Claro, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo termina haciendo Menem? Digamos, visiones encontradas. Pou lo había hecho muy bien, era el presidente del Banco Central en ese momento. Sinceramente, tal vez Roque Fernández no se jugó tanto por el tema, y creo que Menem, ya te digo, en el fondo tenía miedo de que la dolarización significara un ruido político que no quería tener hacia el final de su mandato, ¿no? De su segundo mandato. O sea que primero estamos muy expuestos a los shocks externos, seguimos estando expuestos a los shocks externos, similitudes y diferencias. En aquel momento había déficit, hoy no lo hay, ventaja para instalar una nueva convertibilidad. Tercero, yo te diría que hay un tema que no es menor, me parece a mí, es que la convertibilidad necesita, y eso fue alguna de las cosas que aprendimos, primero una economía muy flexible, que no tenemos. Por eso hablamos tanto de la reforma laboral, la reforma de las relaciones fiscales con las provincias y demás, que están pendientes, como dijiste muy bien, del año 94, y necesita leyes. O sea, vos no podés hacer la convertibilidad porque con un tuit del secretario del Tesoro o una conferencia de prensa entre Menem entre Milei y Trump diciendo anunciamos en forma conjunta la realización. Lo que dice Aracre es una expresión de deseos. No se está discutiendo bien en el mercado la convertibilidad porque lo haya dicho Aracre, sino que también ahora no me acuerdo si en Wall Street Journal o en el Financial Times mencionaron que el Tesoro americano había estado en conversaciones con un economista que se llama Steve Hanke, que fue el precursor de la convertibilidad en aquellos años y que quería imponerla en todos los países del otro lado de la cortina de hierro, digamos, en el mundo que dejó de ser de soviético socialista para transformarse en capitalista. Decía que la solución
era una convertibilidad, así que yo tengo acá 3, 4 libros de él, digamos, de aquellos años, y parece ser que retomó vuelo de vuelta esa idea de decir que un país como la Argentina podría volver a intentar con Ahora, la convertibilidad, un ¿no? pensamiento muy, muy básico, Luis, es, si yo repaso yo tengo 44 años, de mi vida, los únicos años que no tuve inflación fueron los años de convertibilidad. Con lo cual yo te puedo decir a un vuelo muy de pájaro, muy simple, fue lo que funcionó. Si el problema es la inflación, fue lo que funcionó. Funcionó, puede llegar a funcionar, necesita todas estas condiciones que te digo, ¿no? Necesita, primero, una ley para establecerla, segundo, leyes que le hagan la economía fiscalmente solvente en el mediano y largo plazo y más flexible para que pueda ser más competitiva y poder bancarse estos shocks externos. Después hay algunas cuestiones técnico-operativas fundamentales, que eso era uno de los puntos que te quería hacer. La convertibilidad en Argentina no fue total, no había 100% de respaldo. Eso por ahí ustedes eran muy, muy chiquitos y por eso no se acuerdan, pero se podían computar como reservas, como si fueran dólares, títulos públicos emitidos por el Tesoro argentino en dólares. Ah, mira. Eso hasta 1/3 de las reservas. Esto no es trivial, ¿por qué? Porque ahí se había dejado abierta la ventana para financiar al fisco si había un déficit fiscal. ¿Qué empezó a pasar? Que en algún momento ese tercio de títulos públicos se tocaba todo el tiempo. Entonces muchos empezaron a sospechar que esto no es sustentable. Y eso fue el final de la convertibilidad, digamos. Así que yo creo que si vamos a una convertibilidad, sería bueno ir a una convertibilidad total. Y ahí viene la otra restricción, es que no están los dólares para hacerlo. Bueno, ahí te quiero preguntar. Si estamos hablando de dolarización, ¿de qué no estamos hablando? Porque nos tiene acostumbrado este gobierno siempre a como tirarnos algo de carne para que la gente hable, discuta de algo que no va a pasar y terminan haciendo otra cosa por otro lado. ¿Qué es lo que puede llegar a terminar saliendo después del 26 de octubre? Y de mañana, perdón, y de lo que se anuncia mañana. Pero bueno, te digo, concretarse en aquel momento. Sí, yo creo que, digamos, el nuevo programa, si lo hay, va a ser después del 26 de octubre, independientemente del resultado electoral, te diría. Mirá, las opciones son la flotación total sin cepo, condición sine qua non para volverse una economía normal, es que no haya más cepo. Si vas a dolarizar no puede haber cepo y si vas a la convertibilidad tampoco, con lo cual yo diría que es una precondición de cualquiera de las alternativas que se coja más adelante, pero yo diría que son esas tres: flotación libre, convertibilidad o un tipo de cambio fijo bastante estricto, con alguna regla monetaria muy estricta de no emisión para financiar el déficit fiscal, o la dolarización. Obviamente, déjame empezar, si querés, desde más atrás, que un poco lo que decía Aracre, que es difícil que yo esté de acuerdo con él, pero digamos, en este caso estoy de acuerdo. Es que tener un prestamista de última instancia, alguien que vos sabés que frente a cualquier alternativa te va a poner el pecho a tus activos de riesgo, incluyendo tu moneda, o sea que hay un comprador último de tu moneda, es una plataforma fantástica para hacer cualquier arreglo, ¿no? O sea, para cualquier régimen cambiario futuro. Sí, veces confía más en el peso que nosotros mismos, digamos. Sí, bueno, ha tenido que decir también ciertas cosas que no todos estamos de acuerdo, como que el peso está barato o está infravalorado, porque bueno, tiene que justificar la plata que va a poner en Argentina frente a sus conciudadanos que están que no le está saliendo barato, ¿no? Que no le está saliendo barato eso a Trump. No, para nada, porque digamos es Vox Populi en la academia y en los bancos de inversión, en el mercado y en Argentina también, de que este tipo de cambio está desalineado y que no tiene mucho sentido quemar dólares para defenderlo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ahora? Que los queman ellos. Claro. Pero que ahí es la parte que uno tiene que sospechar, ¿por qué harían eso? ¿Por qué quemarían dólares eso? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué parte de la película no estamos viendo el 90% de los mortales? Bueno, primero porque Bessent es muy vivo, puso 24 millones de dólares el jueves, y con eso alcanzó para pasar todo lo que vos decías recién, de que había caído como un piano, incluso hoy sin poner $1. Por lo menos no hubo movimientos que hablen de que hayan puesto el Tesoro americano, haya intervenido de nuevo. Tal vez sí en el mercado de futuros, porque lo interesante que dijo Caputo anoche en un canal de televisión fue que
la intervención del Tesoro norteamericano no se iba a limitar a comprar pesos en el mercado contado, sino que también iba a intervenir en el mercado de futuros, en el mercado de bonos, o sea, una intervención mucho más masiva. Ahora vos me preguntás por qué, y la verdad que... Porque la pregunta segunda sería, ¿qué hace Estados Unidos con esos pesos? Digo, Bueno, me parece que hay que entender una cosa. El mercado argentino, 24 palos puso. Vos Sí, imaginate nada. que para el Tesoro norteamericano es un chiste, o sea, no es nada. Y el mercado argentino tiene un tamaño insignificante. Entonces, es muy fácil conseguir dinámicas distintas a las que de precrisis que teníamos antes y revertirlas rápidamente con muy poco. Y sobre todo con la promesa esta de que whatever it takes, ¿no? Cualquier cosa que necesite, yo estoy. Ahora, ¿qué recibe a cambio Estados Unidos? La verdad que por ahora uno tiene la sensación de que son una cuestión más política y geopolítica o estratégica de los Estados Unidos que algo que le pueda suministrar a Argentina de manera directa o una ganancia especulativa, además, porque no creo que ese sea el Porque objetivo. lo que dijo Bess en un momento, bueno, saca el swap con China y lo salió a relativizar Franco dijo, no, para. Y Caputo dijo ayer que bajo ningún punto de vista No, se no, iba a no se eliminar toca. el swap. Cosa que también es realismo puro, porque si te dan 20 para sustituir 20, estás Claro, igual que es lo antes, mismo. ¿no? O sea que, Yo le haré una pregunta que siempre me la hago para saber si están haciendo bien las cosas o no. Porque arrancó el gobierno de Javier Milei, hizo una fuerte devaluación, después tuvo una buena cosecha, después tuvo un desembolso, después tuvo un blanqueo de capitales, después tuvo un primer desembolso del FMI, Fondo Monetario y el Internacional, BID, ahora tiene lo del Tesoro. O sea, es como diciendo, le dieron la tarjeta de crédito, te ayudaron papá, te prestaron los tíos y hasta vino el hermano mayor que Sí, Estados vendiste Unidos. los dientes de la abuela. Ya no te queda nada. Entonces, ¿cómo le podés demostrar vos que Solvencia, estás haciendo bien las claro. cosas? A eso quería apuntar. ese es excelente el punto, digamos, ¿no? Primero no hay nada que festejar. O sea, llegamos a esta instancia porque hicimos algo mal, no porque hicimos todo bien. Y eso, yo creo que más allá del relato oficial, para la mayoría de los argentinos está bastante claro, ¿no? Los países normales no van de salvataje en salvataje o no sufren lo que sufre Argentina cada vez que hay una elección. O sea, ¿Vos no creés acá en hay el un- riesgo Cuca? Te digo, Cuca es una parte, digamos, del modelo. A ver, todos los países tienen, o la gran mayoría de los países tienen elecciones de medio término y no pasa nada, digamos. Si puede cambiar el gobierno y vos ves que la economía no Bueno, sufre. claro, lo que sufre. Perú acaba de destituir como el séptimo presidente en los últimos 10 años, a Dina Boluarte. Y acaba de Yo poner diría, un me parece que presidente que vos no lo tenés que conoce nadie. La clave no es cambiar el régimen democrático, sino tener un programa económico sólido que soporte esa institucionalidad que es valiosa. Pero volviendo al tema anterior, no hay nada para festejar y al mismo tiempo, y acá viene, me parece, lo más importante y más tanto que viste, de pensar por qué llegamos a lo que llegamos y quién se equivocó, cuáles fueron los errores, yo diría que ahora no hay más excusas. Nos dejaron sin excusas. Si esto sale mal, no le podemos echar la culpa a nadie. Y esa me parece que debería ser el punto de partida para que no solo el gobierno, sino que toda la clase política se remoje un poco los pantalones y haga lo que tiene que hacer, que es discutir, tratar de trabar algún tipo de consenso para aprobar estas leyes que vos hicieron muy bien en hacer esa presentación histórica. Son todas leyes y reformas que están pendientes de 1991, Claro. 92. O sea, El llevamos famoso 30 pacto años. fiscal, pero lo recuerdo, mire, El pacto fiscal, el reforma pacto laboral, fiscal. reforma tributaria, reforma Pero el fiscal. pacto fiscal yo me acuerdo Todo. de cuando termina, había un cartel No, hay un gigante. artículo constitucional, hay un artículo en la Constitución, dentro de lo que se llamaba la parte provisoria de la Constitución de 1994, que establecía la necesidad de unas nuevas relaciones fiscales federales, para ponerle un nombre actual, ¿no? Y bueno, y nunca se llevó, Ahora, pero nunca se le termina dando como mucho, a ver, por ahí me puedo llegar a arrepentir lo que voy a decir, pero es como que se le da demasiado crédito a una clase política que en los últimos 40 años no demostró esa grandeza Pero- para pensar un país distinto. Perdón, no recuerdo tu nombre. Diego, Diego, Luis. perdón, Sí. Diego. No tenemos presupuesto hasta hace 3 Por años, eso. no te vayas 40 años. O sea, ni siquiera te podemos aprobar un presupuesto. Entonces. Pero aparte digo, de eso, hay una cuestión, mire Luis, y es a mí lo que más la otra vuelta hablé con unos amigos y mi duda es, bueno, si esto cae, ¿a qué otro extremo nos vamos a ir? Porque somos un país que va
de un extremo a otro, de un día para el otro. O sea, un día somos anarcocapitalistas y el otro día queremos ser Cuba y al otro día pretendemos volver a ser Estados Unidos y queremos ser... no tenemos ni siquiera nosotros como sociedad cuál es el modelo económico que queremos. Eso es lo que más a mí, por lo menos en 44 años, me sigue rompiendo la cabeza. ¿Qué queremos ser? ¿Y qué es lo que viene después de esto? Es cierto, pero ese modelo de país no puede surgir de un diálogo de café, ¿no? Yo creo que tiene que haber un proceso político que conduzca a definir. El Pacto de Mayo no era una mala idea. Lo que pasa es que vos, después del Pacto de Mayo lo que viste fue, digamos, nada conducente al Pacto de Mayo, confrontación permanente, puteada, desplantes, digamos. Es difícil gobernar así y es difícil que la oposición quiera ser constructivo cuando el mismo presidente no lo es. Entonces, yo espero que frente a esto haya ya te digo, es una oportunidad única que tiene Argentina. Te puede gustar, no te puede gustar, pero es una oportunidad. Yo diría que habría una fila muy larga de países haciendo cola para decir, che, no me dan lo mismo que le dieron a la Argentina. Aunque no lo uses, aunque no lo tengas que usar, porque es un aseguro de que cualquier problema va a haber alguien que va a salir por vos. Entonces, digo, no es ¿cómo te podría decir? No es nada cómico ni nada que para festejar, ni nada que diga, che, qué bárbaro la Argentina, porque por algo llegamos acá, como te dije al principio, pero es una oportunidad única para poder hacer algo serio. Y si no lo hacemos, digamos, no sé si va a haber salvatajes semejantes en el futuro disponibles, por eso esa definición que vos decís de qué país queremos es fundamental, ¿no? Seco, para cerrar, por lo menos por mi parte. Entonces, ¿dolarización sí o dolarización no? Mira, si la Argentina hace todo lo que tiene que hacer para que la dolarización funcione, no hace falta dolarizar. O sea, si vos tenés una economía con un perfil de solvencia fiscal sustentado en leyes y en reglas, una política, banco central saneado, una economía flexible en los mercados laborales, una economía abierta al mundo y demás, ¿qué es lo que necesita dolarización para que funcione? Yo te diría, si vas a estar dispuesto a hacer todo eso y contás con las leyes para hacerlo, no sé para qué dolarizar, porque ahí sí perdés grado de libertad que de la otra manera tendrías, porque tenés todo lo que tenés que tener para tener un tipo de cambio y una moneda sana, un tipo de cambio sustentable y una moneda sana. La convertibilidad, yo diría que el razonamiento es casi igual. La diferencia me parece que es que necesitas tal vez menos dólares crocantes y sonantes si vas a una convertibilidad, porque vos ahí lo que tendrías que tratar es que podés hacer una convertibilidad en el flujo, a ver si lo explico. Una cosa es tener todos los dólares para cambiar todos los pesos que existen y otra cosa es tener todos los dólares que hagan falta para cambiar los pesos que se vayan generando, ¿sí? Entonces vos podés tal vez no dolarizar el stock, sino dolarizar el flujo, el marginal, perdón, hacer la convertibilidad sobre lo marginal y no sobre el stock, y la convertibilidad podría funcionar. Ahora, son regímenes muy extremos y tenés que crear las condiciones, y yo hoy creo que la duda ahí está en si las podés crear sustentablemente, o sea, la política, ¿no? O sea, necesitas leyes, y las leyes no sé si hoy está en ese clima conducente para conseguirlas, y no sé si la vas a tener tampoco después de las elecciones. Por eso la mayoría de los economistas estamos bastante de acuerdo en que tal vez lo mejor será un régimen de tipo de cambio flexible, flotante, digamos, con una política monetaria basada en reglas bastante estrictas, y tratar de ir avanzando en la consolidación de lo fiscal con algún tipo de regla fiscal sancionada por el Parlamento. Seco, muchísimas gracias, un placer tenerlo. Hasta pronto. Gracias por su tiempo.